Imagine el frío, no ese frío ligero de la ciudad en invierno, sino un frío que te desgarra el alma, que congela el aire incluso antes de que puedas respirar. Estamos en el Frente Oriental, Segunda Guerra Mundial. El año es 1942. La nieve caía sin piedad, cubriéndolo todo de blanco, transformando el paisaje en un sudario helado. Un silencio opresivo, roto solo por el chasquido seco de disparos distantes, el rugido amortiguado de la artillería y el crujido casi fantasmal de los tanques alemanes. La máquina de guerra nazi, implacable, parecía invencible. Devoraba vastas extensiones de la Unión Soviética, convirtiendo ciudades en escombros y sembrando una desesperación que parecía no tener fin. Cada kilómetro conquistado, cada aldea tomada, era un testimonio de la arrogancia y la fuerza bruta de un imperio que creía estar en la cima del mundo. Millones de vidas fueron truncadas. La resistencia soviética, aunque feroz, parecía una brasa débil en medio de una tormenta de nieve. ¿Cómo darle la vuelta a la situación cuando todo apunta al final? ¿Qué se necesita para encender una llama de esperanza cuando el mundo entero parece congelado en el horror? Es en este escenario de caos y desolación donde emerge la historia de un hombre cuyo nombre se convertiría en leyenda y cuyo dedo en el gatillo valdría más que un ejército entero. La Operación Barbarroja había comenzado como un huracán. En 1941, las divisiones blindadas alemanas, los famosos Panzers, avanzaron como un rayo sobre la Unión Soviética. La Blitzkrieg, la guerra relámpago, era una táctica infernal, pulverizando las defensas soviéticas y conquistando ciudades clave en semanas. La Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, dominaba los cielos, arrojando bombas y fuego sobre cualquier intento de resistencia. La confianza de los invasores era palpable, casi arrogante. Subestimaron la resiliencia del pueblo soviético, la vastedad de la tierra y, sobre todo, la furia del invierno ruso. Los generales nazis, acostumbrados a las victorias rápidas en el oeste, veían a la Unión Soviética como un gigante con pies de barro, listo para desmoronarse. Pero la realidad se impuso con la brutalidad de un puñetazo en el estómago. A medida que el otoño daba paso al invierno, los caminos de tierra se convirtieron en trampas de lodo, tragándose camiones y tanques. El aceite de los motores se congelaba, las armas se encasquillaban, el frío, antes una mera molestia, se transformó en un enemigo tan letal como cualquier bala, cegando vidas por hipotermia y gangrena. El optimismo inicial de los alemanes se esfumó, dando lugar a una frustración profunda, a una desesperación silenciosa. Lo que parecía un paseo victorioso se convirtió en una pesadilla helada. El Ejército Rojo, antes en retirada caótica, comenzó a reorganizarse. Tácticas de guerrilla surgieron de la nada, atacando convoyes, saboteando líneas de comunicación. La resistencia soviética, alimentada por el hambre y la furia, se endurecía cada día, transformando el avance nazi en un lento y doloroso arrastre en la nieve. El escenario estaba preparado para una guerra diferente. Ya no se trataba de velocidad y fuerza bruta, sino de una guerra de desgaste, de nervios, donde la astucia, la paciencia y la capacidad de soportar lo impensable serían las armas más letales. Y el epicentro de ese infierno helado tenía un nombre: Stalingrado, una ciudad industrial a orillas del Volga, que se convirtió en el símbolo de la resistencia soviética y la tumba de las ambiciones nazis. La batalla de Stalingrado no fue solo una batalla, fue una trituradora de carne, un abismo de sufrimiento humano que duró meses enteros. Los combates se libraban en las ruinas, de edificio en edificio, de habitación en habitación. No había línea de frente, solo focos de resistencia y puntos de muerte. El sonido era ensordecedor. La artillería rusa y alemana intercambiaban saludos de muerte sin parar. Bombas rasgaban el aire, explosiones resonaban. El ruido constante de ametralladoras y fusiles llenaba el ambiente. El olor a pólvora quemada, a polvo y a sangre, era constante, un perfume macabro que flotaba sobre la ciudad en ruinas. Soldados de ambos lados, transformados en fantasmas, luchaban por cada metro cuadrado, por cada pila de escombros. La perspectiva de un alemán congelándose en un sótano oscuro, hambriento y con miedo,
No era tan diferente a la de un soviético, aferrado a un rifle, jurando que no retrocedería. El miedo constante a la muerte era un compañero. El agotamiento físico y mental llevaba a muchos a la locura. El hambre era un dolor punzante, el frío un verdugo silencioso. Las heridas leves se convertían en sentencias de muerte en medio de la falta de recursos. Pero en medio de tanta desolación, brotaba una resiliencia casi sobrenatural. El pueblo soviético, incluyendo mujeres y niños, no se doblegó. Cavaban trincheras, producían municiones, cuidaban a los heridos e incluso tomaban las armas cuando era necesario. Stalingrado era la patria y la patria no sería entregada. La ciudad se transformó en un cementerio de concreto y acero, un paisaje lunar de desolación. Pero incluso donde la esperanza parecía haber muerto, la voluntad de luchar persistía, terca e implacable. La ciudad, antes un campo de batalla abierto, se convertía ahora en una trampa mortal, no solo para los soviéticos acorralados, sino también para los invasores alemanes, que pronto sentirían el peso de su propia audacia. La Operación Urano, un golpe maestro soviético, cerró el cerco. Las divisiones alemanas, antes orgullosas y avanzando sin parar, se vieron atrapadas en una olla a presión helada, con el Volga congelado a sus espaldas y el ejército rojo al frente. El infierno de Stalingrado adquirió una nueva y terrible dimensión. Las líneas de suministro fueron cortadas. Para los alemanes, la promesa de rescate aéreo de Hermann Göring resultó ser una farsa cruel, una mentira que costó miles de vidas. El hambre se hacía sentir, transformando a hombres fuertes en sombras esqueléticas, con ojos hundidos y la esperanza muriendo cada día. Las raciones eran cada vez menores y la desesperación conducía a actos extremos, a saqueos desesperados por cualquier cosa comestible. El frío de 40 grados bajo cero, que ya castigaba sin piedad, ahora era un aliado de la muerte, acelerando la hipotermia y la gangrena entre los heridos abandonados en las ruinas. La enfermedad se propagaba como fuego en paja seca, minando la resistencia de los últimos supervivientes. No había medicamentos, casi ninguna esperanza de socorro. El mismo drama, con matices diferentes, era vivido por los defensores soviéticos. Aunque luchaban en su propio territorio, también estaban aislados dependiendo de peligrosos cruces por el río Volga, congelado para recibir refuerzos y suministros. Cada cargamento que llegaba era una victoria, cada pérdida, un golpe profundo en la moral ya frágil. La vida se resumía a sobrevivir un día más, una hora más, un minuto más. La guerra no se libraba solo con balas y bombas. Era una guerra de nervios, una batalla por la cordura. Altavoces soviéticos, estratégicamente posicionados, transmitían canciones alemanas nostálgicas que evocaban la patria lejana y la familia, y anunciaban, cada 7 minutos, el número de soldados alemanes muertos en las últimas horas, con el sonido de un reloj que hacía tic-tac, recordando que el tiempo se les estaba acabando. Del otro lado, los alemanes usaban la propaganda para intentar quebrar la moral soviética, pero la determinación de ese pueblo era inquebrantable. El bombardeo constante, la presencia invisible del enemigo, la certeza de que la muerte podía llegar en cualquier instante, convertían la vida en un suplicio psicológico que pocos podrían soportar. En este escenario apocalíptico, la línea entre lo humano y lo inhumano se desdibujaba. Atrocidades eran cometidas por ambos lados, en actos de desesperación y brutalidad que mancharían la historia para siempre. Los prisioneros eran ejecutados sin piedad. Los civiles, atrapados en el fuego cruzado, sufrían sin tregua, transformados en víctimas silenciosas de una guerra que no era la suya. Pero, en medio de tanto horror, la llama del heroísmo ardía más fuerte que nunca. Historias de sacrificio y valentía se esparcían como leyendas urbanas, inspirando a los que aún luchaban. Pequeñas victorias, como la conquista de un edificio en ruinas o la defensa tenaz de una calle, eran celebradas como grandes triunfos, símbolos de que la resistencia todavía era posible. Fue en este crisol de sufrimiento y coraje que surgieron los verdaderos héroes de Stalingrado, hombres y mujeres comunes, transformados en símbolos de una resistencia que se negaba a morir. Y en medio del caos ensordecedor de los cañones y ametralladoras, una nueva forma de combate silencioso y letal
emergía. Una guerra invisible, librada en las sombras, donde la paciencia era el arma más potente y la puntería, la sentencia final. Era la guerra de los francotiradores, snipers. Estos tiradores de élite se convirtieron en fantasmas, al acecho entre los escombros, camuflados en la nieve y la destrucción. No participaban en grandes ataques frontales, pero su presencia se sentía en cada movimiento, en cada paso cauteloso de los enemigos, una amenaza constante e invisible. Para un francotirador el tiempo no existía. Las horas podían alargarse, transformándose en días, mientras esperaba el momento perfecto, la alineación ideal entre el objetivo y el retículo de su mira. El camuflaje era su segunda piel, la fusión perfecta con el ambiente su única protección. Cada movimiento era calculado, cada respiración controlada, pues un error mínimo podría significar la propia muerte. Solo un disparo, un único disparo, casi inaudible en medio del ruido ensordecedor de la batalla, era suficiente para cegar una vida, para quebrar la moral, para sembrar el terror. Un francotirador no mataba solo a un soldado, mataba la seguridad, la confianza que los hombres tenían entre sí. Hacía que cada soldado enemigo se sintiera expuesto, vulnerable en cualquier momento. La paranoia se instalaba en las trincheras como un virus, carcomiendo el coraje. ¿Quién sería el próximo? ¿Dónde estaría escondido? Bastaba un movimiento en falso, un sombrero expuesto de más, un cigarrillo encendido en un momento de descuido para que la bala encontrara su objetivo con precisión quirúrgica. Oficiales y sargentos se convirtieron en blancos prioritarios, pues su muerte desorganizaba a las tropas y desmoralizaba aún más a los combatientes. La presencia de un francotirador enemigo podía paralizar una compañía entera, transformando el avance en una tortura lenta, paso a paso, bajo la amenaza constante de una muerte invisible e impersonal. Stalingrado, entonces, no era solo un campo de batalla, sino un tablero de ajedrez mortal, donde cada ruina, cada montón de nieve, podía esconder a un depredador. Y uno de esos depredadores, un joven soviético con una mira afilada y nervios de acero, estaba a punto de convertirse en la leyenda más temida por los alemanes. Su nombre, Vasily Zaitsev. La cacería estaba a punto de comenzar, un duelo a vida o muerte que definiría no solo el destino de dos hombres, sino el espíritu de una nación entera. Pero ¿quién era ese joven Vasily Zaitsev, que emergía de las cenizas de la batalla para convertirse en una leyenda? No era un militar de carrera, de esos de uniforme y placa que vemos en las películas. No, Zaitsev era un pastor de las montañas Urales, un tipo acostumbrado al frío que hacía rechinar los huesos y a la paciencia de quien esperaba el momento justo para abatir un lobo o un ciervo en las vastas llanuras heladas. Antes de Stalingrado, él era un simple marinero de la flota del Pacífico, un burócrata, pero sus ojos eran los de un depredador nato, una puntería que daría envidia a cualquier delantero de fútbol en un clásico, un olfato para el peligro y una calma que rozaba lo sobrenatural. Cuando llegó a Stalingrado en septiembre de 1942, no tenía la fama que lo precedería. Era solo un soldado más en el infierno, pero no tardó en salir a la luz su talento. Con un fusil Mosin Nagant, un arma simple pero robusta y confiable, Zaitsev comenzó a coleccionar sus primeros objetivos. No era solo disparar, era leer el viento, entender la trayectoria de la bala, predecir el movimiento del enemigo, todo esto en medio del caos de una ciudad en ruinas. En pocos días, sus primeros 5 alemanes cayeron, luego 10, 20. Con cada disparo, una vida enemiga se esfumaba, y una dosis de esperanza, casi un milagro, se encendía en el corazón de los camaradas soviéticos, que veían en él una señal de que la balanza sí podía inclinarse a su favor. Con cada baja enemiga confirmada, la moral de las tropas soviéticas recibía un nuevo aliento, un recordatorio de que, incluso en las condiciones más brutales, la victoria todavía era un horizonte posible. La noticia se propagó como fuego en paja seca entre las trincheras soviéticas. Había un francotirador, un espectro, que estaba causando un daño tremendo en las líneas alemanas. El miedo, que antes era un arma de los nazis, comenzó a volverse contra ellos.
Cada soldado alemán, al cruzar una calle, al espiar por una ventana rota, sabía que podía ser el próximo. La paranoia era real, chicos. Imagínense, ustedes allí en medio del frío, con hambre, con los dedos de los pies congelándose y sabiendo que un ojo invisible, a cientos de metros de distancia, los está observando, listo para apretar el gatillo. Zaitsev no mataba solo cuerpos, mataba la moral, la confianza, la cordura de los enemigos. Era el terror silencioso, la sombra que rondaba Stalingrado, una verdadera pesadilla que se materializaba en cada bala certera, transformando incluso a los más valientes en presas acorraladas. El simple rumor de su presencia en determinado sector era suficiente para paralizar el avance, para congelar los movimientos, más que el propio invierno ruso. Pronto, Zaitsev no fue solo un tirador solitario, se convirtió en un profesor, un maestro en el arte de la guerra invisible. Comenzó a entrenar a otros soldados, enseñándoles los secretos del camuflaje perfecto, de la paciencia inquebrantable, de la lectura minuciosa del terreno, de la respiración controlada y del arte de convertirse en parte del paisaje. Eran los conejitos, Zayats, en referencia a la palabra rusa para liebre que inspiraba su apellido. Estos nuevos francotiradores, entrenados por Zaitsev, multiplicaron el terror. De repente, no era solo un fantasma, sino varios esparcidos por las ruinas, cada uno de ellos una sentencia de muerte ambulante para los invasores. En poco tiempo, la escuela de francotiradores de Zaitsev formó a decenas de tiradores de élite, que juntos sumaron miles de bajas alemanas, transformando las ruinas de Stalingrado en un campo minado invisible para el enemigo. Eran la punta de lanza de la resistencia, cada uno de ellos valiendo el peso de muchos hombres en combate directo, desorganizando las filas enemigas y minando el liderazgo alemán. El liderazgo alemán no podía ignorar esto por mucho tiempo. Los informes de bajas causadas por francotiradores crecían exponencialmente, convirtiéndose en un dolor de cabeza infernal y un gravísimo problema estratégico. Oficiales de alto rango, mensajeros importantes, operadores de radio, todos estaban siendo abatidos con una precisión aterradora, casi quirúrgica. Era un golpe doble, físico y psicológico. Las tropas alemanas, ya exhaustas y desmoralizadas por el frío helador, por el hambre que roía las entrañas y por la derrota inminente, comenzaron a cuestionar si valía la pena continuar. La moral estaba por los suelos, y la figura de Zaitsev se convirtió en un símbolo de todo lo que odiaban y temían en la resistencia soviética. Necesitaban una solución, y rápido. Ya no era una cuestión de conquistar territorio, sino de sobrevivir a la cacería incesante que estos fantasmas de la nieve les imponían. Cada día, la Unión Soviética parecía más determinada a pagar el precio de sangre necesario para defender su tierra, y Zaitsev era la personificación de esa furia inquebrantable. El comando alemán se dio cuenta de que, para romper la columna vertebral de la resistencia en Stalingrado, necesitaban cortar la cabeza de la serpiente, eliminar al hombre que inspiraba tanto miedo y esperanza. Y entonces llegó la respuesta alemana, no en forma de un nuevo ataque masivo, de más panzers o aviones, sino de un solo hombre, un depredador contra otro depredador, una mente fría contra otra, un duelo de titanes en medio de la desolación. La Gestapo y el alto mando alemán enviaron a su propio as, su mejor tirador de élite, directamente desde Berlín, con la misión clara y única de eliminar a Vasily Zaitsev. El nombre del mayor König, o König, dependiendo de la fuente y de la leyenda, pero la historia lo inmortalizó como König. El jefe de la escuela de francotiradores de la Wehrmacht resonaba en los pasillos del comando alemán como la última esperanza para contener la sangría. Él era la contraparte de Zaitsev, el cazador supremo del Reich, y su llegada a Stalingrado no era un mero refuerzo, era una declaración de guerra personal, un desafío directo al hombre que se había convertido en la mayor espina en la garganta nazi, una piedra en el zapato que debía ser removida a cualquier costo. El honor de la Wehrmacht y la moral de sus tropas dependían de este enfrentamiento. La batalla de Stalingrado, ya un infierno en la tierra, estaba a punto de transformarse en un escenario para el duelo más legendario de la Segunda Guerra Mundial.
No sería una batalla de ejércitos, sino de inteligencia, paciencia y nervios de acero. Un juego de ajedrez mortal donde cada movimiento, cada respiración, cada sombra, podría ser el último. El destino de miles, quizás de millones, parecía pender de la punta de dos fusiles, en las manos de dos hombres que encarnaban la esperanza y la desesperación de sus naciones. El duelo no fue un simple tiroteo, era un juego de ajedrez mortal, donde el tablero eran las ruinas congeladas de Stalingrado y las piezas eran la vida y la muerte. El mayor König, el as alemán, llegó con una reputación de cazador despiadado, un maestro de la invisibilidad y la paciencia. No vino a luchar una guerra de trincheras, vino a cazar a un hombre. Su objetivo era claro, eliminar a Zaitsev y romper el espíritu de la resistencia soviética que veía en el joven francotirador un símbolo de esperanza. König no actuaba como un soldado común, era una sombra, un fantasma que se movía con una astucia casi diabólica. Sus primeros movimientos fueron como los de un depredador experimentado, estudiando el terreno, las rutinas soviéticas, buscando patrones, debilidades. Sabía que Zaitsev no era un blanco fácil. Los conejitos de Zaitsev ya habían sembrado el terror, y el propio Zaitsev era una leyenda viva. La guerra de francotiradores, que ya era brutal, se elevó a un nuevo nivel de tensión psicológica. La presencia de König se sintió incluso antes de ser confirmada. Soldados alemanes, antes aterrorizados, comenzaron a tener una nueva confianza, mientras que los soviéticos sentían una nueva amenaza, un escalofrío en la espalda que no venía del frío. Zaitsev, con su intuición aguda, se dio cuenta de que había un nuevo jugador en el campo. Las bajas soviéticas por disparos de francotirador aumentaron, pero con una precisión y un método que delataban la mano de un maestro. No eran disparos aleatorios, eran disparos calculados en blancos estratégicos, a menudo los propios francotiradores soviéticos. El juego del gato y el ratón comenzó en serio. Zaitsev y König, ambos maestros del camuflaje, la paciencia y la lectura del terreno, intentaban superarse, engañarse. Pasaron los días, horas de silencio absoluto, donde el único sonido era el viento aullando entre los edificios destruidos y el propio corazón latiendo en el pecho. Zaitsev sabía que la paciencia era el arma más poderosa. Él y sus hombres montaban trampas, usaban maniquíes para atraer al enemigo, se movían con una lentitud casi imperceptible, como la nieve que caía. Imagina la escena, camarada. Un infierno congelado donde cada sombra, cada montón de escombros podía esconder la muerte. Zaitsev y sus dos observadores pasaban noches y días en el hielo, sin comida, sin agua, apenas pudiendo moverse, solo observando, esperando. El frío era insoportable, penetraba hasta los huesos, pero la adrenalina los mantenía alerta. El olor a pólvora y metal oxidado se mezclaba con el olor de la muerte. La tensión era tan densa que casi se podía tocar. König, por su parte, también era implacable. Se movía con la misma discreción usando las mismas tácticas, pero con una frialdad germánica, una disciplina casi robótica. Era el espejo de Zaitsev, pero con una ideología perversa detrás. Hubo momentos de casi contacto, de disparos que rasgaron el aire a centímetros de sus cabezas. Una vez, Zaitsev y uno de sus observadores, Nikolai Kulikov, estaban escondidos bajo una chapa de hierro, camuflados, cuando un disparo de König impactó la chapa, rebotando, casi alcanzando a Kulikov. Con cada fallo, con cada casi acierto, la tensión aumentaba. Zaitsev sabía que no podía subestimar a König. Era un adversario digno, un cazador tan bueno como él. La batalla no era solo de disparos, sino de mentes. ¿Quién cedería primero? ¿Quién cometería el error fatal? La presión era inmensa. Zaitsev sentía el peso de la responsabilidad, la mirada de sus camaradas, la esperanza de una nación entera depositada en su mira. Necesitaba no solo sobrevivir, sino vencer. La leyenda más famosa de este duelo ocurrió durante 3 días de pura agonía. Zaitsev, Kulikov y un tercer compañero, un oficial político, estaban al acecho. Habían identificado el área donde König probablemente estaría, pero el as alemán era un maestro del camuflaje.
3 días de espera en la nieve, de observación minuciosa, de un silencio que solo era roto por el sonido distante de la batalla y por la respiración contenida de los francotiradores. El frío era insoportable, pero el calor de la cacería, la promesa de un objetivo de valor incalculable, los mantenía firmes. Fue entonces que el esperar 3 minutos en la nieve por Hitler se desarrolló. No era literalmente Hitler, claro, pero el objetivo era tan importante, tan simbólico, que su caída tendría el mismo impacto psicológico que un ataque directo al corazón del comando nazi. Era König, el hombre que representaba la arrogancia, la superioridad tecnológica y la crueldad del régimen nazi. Su eliminación sería un golpe moral devastador para los alemanes y un grito de victoria para los soviéticos. Notaron un pequeño movimiento, un reflejo tal vez. Un trozo de vidrio, una lente de binocular brillando por una fracción de segundo bajo una chapa de metal abollada, cerca de un edificio destruido. ¿Era un señuelo? ¿Una trampa? König era conocido por usar maniquíes para atraer a francotiradores enemigos. Zaitsev y sus hombres se quedaron inmóviles, sin pestañear. La respiración era superficial, casi inexistente. El corazón latía fuerte, un tambor en la quietud helada. El oficial político, en un intento de atraer la atención, levantó sutilmente su casco, exponiéndolo por un instante. Un disparo seco resonó. El casco salió volando, y el oficial político cayó, fingiendo estar muerto. Zaitsev y Kulikov observaron. Silencio. Ningún movimiento del enemigo. König era demasiado astuto para caer en una trampa tan obvia. Estaba esperando, calculando. Cayó la noche, y el cuerpo del oficial político permaneció en el suelo, congelándose como un señuelo vivo. Zaitsev y Kulikov se turnaron para la observación, sus ojos recorriendo cada detalle del paisaje lunar. La madrugada llegó, trayendo consigo una luz tenue y helada. El sol apenas aparecía, pero la nieve brillaba. Fue entonces que Zaitsev lo vio. Un movimiento casi imperceptible. No era un maniquí, era el propio König, moviéndose lentamente, deslizándose hacia una nueva posición, creyendo que había engañado a los soviéticos con el señuelo del casco. Zaitsev no dudó. Sabía que era su oportunidad. La mira del Mosin Nagant se alineó, firme, precisa. El mayor König, el cazador supremo del Reich, estaba en su punto de mira. El frío fue olvidado, el hambre ignorada. Solo existía el objetivo, el control de la respiración, el dedo en el gatillo, un disparo. El sonido fue amortiguado por la vastedad de la nieve, pero el impacto fue final. König cayó. No hubo duda. La bala de Zaitsev encontró su objetivo con una precisión quirúrgica, poniendo fin al duelo más legendario de la guerra. El cuerpo de König fue arrastrado y su fusil, un arma alemana de alta precisión, fue capturado como un trofeo, una prueba irrefutable de la victoria de Zaitsev. Aquel fusil alemán, arrancado de las manos del mayor König, no era solo un trofeo de guerra, era un símbolo, una prueba irrefutable de que la arrogancia nazi podía ser derribada, de que la invencibilidad era una farsa. La noticia de la caída del as alemán corrió por las trincheras soviéticas más rápido que un golazo en una final. Era un grito de victoria silencioso, un respiro para quien ya estaba al límite. La moral de las tropas soviéticas, antes aplastada por el peso de la invasión, recibió un impulso que valía más que un batallón de refuerzos. Zaitsev, el pastor de los Urales, el marinero que se convirtió en leyenda, ahora era más que un héroe. Era la personificación de la esperanza, el dedo que desafiaba al imperio. Para los alemanes, la noticia fue un golpe en el estómago, un balde de agua fría arrojado en medio del invierno ruso. Si su mejor hombre, el cazador supremo, había caído, ¿quién más estaría seguro? La paranoia que Zaitsev ya había sembrado ahora florecía como una planta venenosa, carcomiendo la moral de las tropas. Cada sombra, cada ruido en el viento, cada escombro podía esconder la muerte, y ahora la muerte tenía un rostro conocido, un nombre que resonaba en las pesadillas: Zaitsev. La certeza de que estaban rodeados, hambrientos y congelándose, sumada a la presencia implacable de los francotiradores soviéticos, transformó la resistencia en desesperación.
La caída de König no fue solo la muerte de un hombre, fue la muerte de la ilusión de superioridad alemana en Stalingrado. La victoria de Zaitsev sobre König fue un punto de inflexión crucial, no solo psicológica, sino también simbólicamente. Representaba la capacidad de un individuo de influir en el curso de una guerra aparentemente perdida. Mientras el duelo de francotiradores alcanzaba su clímax, la Operación Urano ya había cerrado el cerco alrededor del sexto ejército alemán. Stalingrado se transformaba día tras día en una trampa sin salida, un caldero de hielo y muerte. La promesa de rescate aéreo de Göring, esa milonga de que los suministros llegarían por el cielo, resultó ser una mentira descarada, una farsa cruel que condenó a cientos de miles de hombres al hambre y al frío. La vida dentro del cerco alemán era un infierno en la tierra. La comida se acabó, la munición escaseaba, y el frío de 40 grados bajo cero no daba tregua. Soldados, antes altivos y confiados, ahora eran fantasmas ambulantes, con el cuerpo cubierto de harapos y el alma congelada. La gangrena se llevaba dedos, pies y manos. Las enfermedades se propagaban como la peste, y cada día más y más hombres sucumbían, no por balas, sino por el rigor implacable del invierno ruso. El general Friedrich Paulus, comandante del Sexto Ejército, estaba en una posición imposible. Sin suministros, sin refuerzos, con sus tropas muriendo de frío y hambre, recibió órdenes directas de Hitler. Luchen hasta el último hombre. La rendición era impensable para el Führer. Pero la realidad era más fuerte que la megalomanía de Hitler. El 31 de enero de 1943, lo que quedaba del Sexto Ejército alemán, exhausto, hambriento y sin esperanza, finalmente se rindió. Paulus, el general que había prometido luchar hasta el final, fue capturado. Un golpe devastador para la propaganda nazi. Más de 91.000 soldados alemanes, incluyendo 22 generales, fueron hechos prisioneros. De ellos, solo unos 6.000 sobrevivirían a los campos de prisioneros soviéticos y regresarían a casa años después. Stalingrado, que antes parecía la tumba de la Unión Soviética, se convirtió en la tumba de las ambiciones de Hitler. ¿Y Zaitsev? Él no se detuvo. Incluso después del duelo con König y la victoria en Stalingrado, continuó su camino en el infierno de la guerra. Herido en enero de 1943 por una mina terrestre, perdió parte de la visión, pero fue tratado y regresó a la acción. Su fama se extendió por toda la Unión Soviética y más allá. Continuó entrenando francotiradores, y su escuela, los Conejitos, formó a miles de tiradores de élite que se convirtieron en una pesadilla constante para las tropas del eje en diversos frentes. Cada uno de estos francotiradores llevaba un pedazo del legado de Zaitsev, la lección de que la paciencia, la astucia y la puntería precisa podían cambiar el rumbo. La importancia estratégica de los francotiradores en la guerra urbana y psicológica fue innegable. No solo eliminaban objetivos de alto valor, sino que también quebraban la moral, sembraban el miedo y paralizaban el avance enemigo. Zaitsev fue el gran maestro de este arte, un verdadero profesor que transformó el combate individual en una herramienta poderosa para la victoria colectiva. Su historia, la del pastor que se convirtió en el terror de los nazis, trascendió la guerra. Fue condecorado con la Estrella de Oro de Héroe de la Unión Soviética, el más alto honor militar del país, y su figura se convirtió en un icono, un símbolo de resistencia y coraje. Después de la guerra, Vasily Zaitsev llevó una vida relativamente discreta, trabajando como director de una fábrica de textiles en Kiev, Ucrania. Pero la leyenda ya estaba escrita. Su historia fue inmortalizada en libros, como sus propias memorias, notas de un francotirador, y en películas, siendo la más famosa Enemigo a las puertas, que popularizó y dramatizó el duelo contra König para el mundo entero. Se convirtió en un mito, un recordatorio vívido de la brutalidad de la guerra y de la capacidad humana de resistir y superar el terror. Su figura nos recuerda que incluso en el caos más absoluto, el coraje individual puede encender una llama de esperanza y cambiar el curso de la historia. El costo de la arrogancia militar fue pagado con millones de vidas en Stalingrado, y la lección resuena hasta hoy. La resiliencia humana, la capacidad de un pueblo de levantarse contra lo que parecía invencible,
es el verdadero legado de aquel infierno helado. La historia de Zaitsev, el hombre cuyo dedo valía un ejército entero, es un testimonio del valor inestimable de cada vida, de cada acto de valentía y de la fuerza inquebrantable del espíritu humano en tiempos de guerra. Es un recordatorio doloroso de que la paz es un tesoro que debe ser defendido a toda costa, para que las cicatrices de Stalingrado sirvan como una advertencia eterna. Pero ¿y los hombres y mujeres que cargaron esas cicatrices, no solo en la carne, sino en el alma? ¿Qué pasó con los millones de sobrevivientes de aquel infierno congelado que regresaron a casa con el cuerpo entero, pero la mente hecha pedazos? La guerra no termina cuando las armas se callan, camarada. Para muchos, solo cambia de campo de batalla, del exterior al interior. El trauma de la guerra, un enemigo invisible e implacable, continuó cobrando su precio durante décadas. Soldados que vieron a sus amigos convertirse en polvo, civiles que perdieron todo, niños que crecieron bajo el sonido de las bombas. Todos cargaban una carga silenciosa. Las noches estaban pobladas por pesadillas, los días por recuerdos que se negaban a desaparecer. La Unión Soviética, devastada por la guerra, necesitaba reconstruirse. Eran millones de muertos, ciudades enteras en ruinas, una economía destruida. La prioridad era la reconstrucción, el trabajo arduo para sacudirse el polvo e intentar volver a una vida normal. Pero, ¿cómo volver a la normalidad después de Stalingrado? ¿Cómo olvidar el olor de la muerte, el grito de los heridos, el frío que congelaba la esperanza? Muchos sobrevivientes, incluidos los francotiradores entrenados por Zaitsev, cargaban con la responsabilidad de haber sobrevivido, mientras tantos otros no lo hicieron. Esa culpa del superviviente era una llaga profunda, un peso en la conciencia que ni el tiempo ni las condecoraciones podían borrar. La fama de Vasily Zaitsev, aunque merecida, también era una carga. Era un héroe, un símbolo, pero detrás de la leyenda estaba un hombre que vivió y respiró la brutalidad de la guerra. Sus ojos, que un día tuvieron la visión perfecta para abatir enemigos a cientos de metros, guardaban las imágenes de todo lo que presenció. Su vida después del conflicto, como director de una fábrica de textiles en Kiev, era un contraste flagrante con la adrenalina constante de la cacería. Buscó la paz en la rutina, pero los recuerdos de Stalingrado, del duelo contra König, de la nieve manchada de sangre ciertamente lo acompañaron hasta el final. Era un veterano, uno de tantos, pero su historia se destacó como un faro de resistencia. Stalingrado, amigo mío, no fue solo una batalla. Fue una lección gigantesca, escrita con sangre y hielo. Fue allí donde la arrogancia militar de Hitler, la creencia en la superioridad de la Wehrmacht y en la invencibilidad de la Blitzkrieg, encontró su choque de realidad más brutal. Los generales nazis que planeaban conquistar el mundo subestimaron no solo el invierno ruso, sino la resiliencia inquebrantable de un pueblo que luchaba por su propia existencia. Aprendieron de la peor manera posible que la fuerza bruta puede ser detenida por la astucia, por la paciencia y por la pura y simple voluntad de no rendirse. Esta lección resuena hasta hoy en cada conflicto, en cada intento de dominación. Ningún imperio es invencible, ninguna ideología puede aplastar el espíritu humano por completo. La importancia estratégica de los francotiradores, como Zaitsev y sus conejitos, también se hizo innegable. Transformaron el combate individual en una herramienta de guerra psicológica y táctica. No se trataba solo de matar, sino de desmoralizar, de quebrar la confianza, de hacer que el enemigo se sintiera cazado, expuesto, a cada segundo. Esta táctica de guerra asimétrica, donde pocos hombres bien entrenados podían infligir daños desproporcionados y sembrar el terror, cambió la forma en que muchos ejércitos veían el campo de batalla. Es un legado que se ve en manuales militares y en conflictos modernos, donde el tirador de élite sigue siendo una pieza crucial. La historia de Zaitsev, como muchas otras historias de heroísmo en la guerra, trascendió los campos de batalla y se convirtió en parte de la memoria colectiva. No es casualidad que se haya convertido en libro, se haya convertido en película, la famosa Enemigo a las puertas, que nos hizo sentir un poco de aquella tensión, ¿verdad? Estas narrativas no son solo entretenimiento,
Son la forma en que intentamos entender lo incomprensible, cómo honramos los sacrificios y cómo recordamos para no repetir los mismos errores. Son un recordatorio vívido de que la guerra es siempre brutal, que cuesta demasiado caro, y que los verdaderos héroes son aquellos que se levantan contra la opresión, contra la cobardía, contra la tiranía. Stalingrado se convirtió en un símbolo de la resistencia, de la capacidad de un pueblo de levantarse contra las probabilidades más abrumadoras. Es un faro que nos recuerda que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la acción a pesar de él, que la esperanza puede surgir en los lugares más sombríos, en las condiciones más inhumanas, que un solo individuo, con determinación y habilidad, sí puede marcar la diferencia, puede inspirar a millones, puede cambiar el rumbo cuando todo parece perdido. El dedo de Zaitsev, que valía un ejército entero, es la metáfora perfecta para esa verdad. No era solo el dedo, era la mente, el corazón, el alma de un hombre que se negaba a ver caer a su patria. La paz, ese tesoro que tanto buscamos, es frágil, y las cicatrices de Stalingrado, los recuerdos de Zaitsev y de todos los que lucharon y murieron allí sirven como una advertencia eterna. Una advertencia para que nunca olvidemos el costo de la guerra, el dolor de la pérdida y la importancia de defender la libertad y la dignidad humana por encima de todo. Que la historia de este infierno helado nos inspire a construir un futuro donde la arrogancia militar sea reemplazada por el diálogo y la resiliencia humana sea usada para construir, no para destruir. Pero esta inspiración, este legado, no puede ser solo un recuerdo distante, guardado en libros de historia o películas. Necesita ser un faro, un recordatorio constante. La figura de Vasily Zaitsev, el dedo que valía un ejército, nos enseña que incluso en el ojo del huracán, en medio de la destrucción y la desesperación, el coraje individual y la astucia pueden ser la chispa que enciende el cambio. No era solo la mira afilada de Zaitsev, sino su resiliencia, su capacidad de soportar el frío, el hambre y la presión, lo que lo transformó en un símbolo. Él encarnaba la furia y la determinación de un pueblo que se negaba a caer. Stalingrado, con sus ruinas heladas y sus historias de sufrimiento indecible, es un monumento a la brutalidad de la guerra, sí, pero es también un testimonio inquebrantable de la fuerza del espíritu humano. Es la prueba de que la esperanza puede brotar en los terrenos más áridos, que la solidaridad puede florecer incluso bajo el bombardeo constante, y que la voluntad de luchar por algo más grande que la propia vida puede darle la vuelta al juego contra las probabilidades más abrumadoras. Las cicatrices de aquella batalla todavía están allí, grabadas en la memoria de la humanidad, para recordarnos el precio terrible de la arrogancia y la megalomanía. Nos gritan, en un silencio ensordecedor, que la paz es el único camino, el único futuro digno de nuestra existencia. Que la historia de Zaitsev y de todos los que enfrentaron el infierno de Stalingrado, de soldados a civiles, de hombres a mujeres y niños, nos inspire a defender la libertad y la dignidad humana con la misma pasión y determinación. Que aprendamos, de una vez por todas, que la verdadera fuerza no está en la capacidad de destruir, sino en el coraje de construir, de dialogar y de preservar la vida. Si este viaje épico por los escombros helados de Stalingrado te conmovió, si la historia de Vasily Zaitsev te hizo reflexionar, no olvides darle me gusta a este video. Compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos viajes en el tiempo. Queremos saber, ¿qué otra figura legendaria o batalla decisiva de la historia te gustaría ver en nuestro próximo video? Deja tu comentario y ven a formar parte de nuestra legión de exploradores del pasado. Hasta la próxima, y que la historia nos guíe siempre.